Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca, a que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas, y mientras llega el fin, viviremos conociendo. Y no temeré del mal, y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, declárelo. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca, a que busca de ti, y terminarán los problemas, y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti puedo ver la luz que se acerca, al que busca de ti, y terminarán los problemas, y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Vamos, digan, no me soltarás. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Vamos a declararlo una vez más. No me soltarás. En la calma o la tormenta. No me soltarás. En lo alto, en lo bajo, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Cántalo una vez más.
nunca me dejarás. Sí, Señor. Nunca nos dejarás, Jesús. Nunca nos dejarás, Jesús. Levante su voz y cántele una vez más. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Decláralo una vez más. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y por eso estamos alegres, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros. ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros? Aleluya. Puedo dar un fuerte aplauso a Cristo, a su fidelidad. Aleluya. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Por qué no la choca con el hermano que tiene a un lado y dígale: gózate en la presencia del Señor? Aleluya. Los que confían en el Señor, alégrense. Aleluya, grito de júbilo. Alégrense, 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 alégrense. Los que confían, los que confían en el Señor, alégrense. Con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense, declárelo. Alégrense. Los que confían en el Señor,
voces de júbilo exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense. ¿Cuántos están alegres en este lugar? Aleluya. Dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia somos felices. En su presencia somos libres para alabarle, para glorificarle, porque nuestro Dios vive. ¿Cuántos saben que nuestro Dios vive? Aleluya. Y por eso estamos felices. Voltea con el hermano que tiene a un lado, y si no lo ve tan contento, sonríale usted y dígale esto después de mí. Pon una sonrisa en tu cara, si confías en el Señor. Vamos, con una sonrisa en tu cara, si confías en el Señor. Una vez más, pon una sonrisa en tu cara, si confías en el Señor. Una vez más, pon una sonrisa en tu cara, si confías en el Señor. Alégrense. Vamos, dígalo. Alégrense. Oh, oh, oh. Alégrense. Vamos, declárelo. Alégrense. Sí, Jesús. Alégrense. Porque Él está conmigo. Alégrense. Porque Él está contigo. Alégrense. Porque Él es su fiel amigo. Alégrense. Sí. Alégrense. Una última vez, dígalo. Alégrense. Aleluya. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Aleluya. ¿Cuántos se alegran en la casa de Dios? Realmente, hermanos, estamos alegres de estar en la casa de Dios. Hoy no es un domingo más, hermanos. Hoy es un día especial que el Señor ha preparado para que usted y yo le alabemos. Amén. Y quiero invitarle que en esta hora usted cierre sus ojos. Vamos a pasar a un tiempo especial de adoración. Puede levantar sus manos. Hay libertad para que usted adore al Señor. Y te exaltamos en esta hora, Señor, con todo el corazón. Nos rendimos ante tu presencia. Venimos delante de ti con corazones sinceros, con corazones alegres, con corazones gozosos, Señor, porque tú eres nuestro fiel amigo, porque tú eres nuestro Padre, Señor, porque tú enviaste, Señor, a tu Hijo a morir por nosotros, y estamos aquí de pie, Señor, solo por tu gracia, solo por tu amor, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Rey de Reyes. Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer, me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejas.
tan bueno, Dios. Persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez, me restauras, estoy completo en ti. Lo sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser? Viendo mi corazón, me amaste tal como soy. Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios.
Jesús. ¿Por qué no levanta sus manos ahí, iglesia, un momento? ¿Por qué no levanta sus manos y le dice: Señor, gracias por ser tan bueno? Gracias por ser tan bueno conmigo, Señor. Porque aún siendo un pecador, Señor, aún siendo, Padre Santo, una persona, Señor, que nadie daba nada por mí, Señor, tú lo diste todo por mí, Señor. Tú diste tu vida en esa cruz, Señor, por mí, Padre Santo, y estoy agradecido en esta hora. No sé si hay agradecidos en esta mañana, en este lugar. No sé si hay un pueblo agradecido que pueda levantar su voz, que pueda levantar sus manos y decirle: Señor, gracias. Gracias porque la cruz, Señor, me salvó, porque la cruz me rescató, porque la cruz me dio vida, Señor. Estoy agradecido en esta mañana contigo, Señor. Levante sus manos, pueblo de Dios. Levante sus manos a Él en señal de agradecimiento. Vamos a decirle una vez más, con todo nuestro corazón. Diga: oh Jesús, oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Aleluya. En el libro de Lucas, en el capítulo 24, Lucas 24, y también vamos a ver otra cita bíblica en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Pero vamos a ir rápidamente a Lucas 24, versículo 49. Este es un texto muy conocido, hermanos. Un texto muy conocido que habla sobre la promesa del Padre que sería enviada a la iglesia. Que sería enviada a la iglesia, y en el libro de Hechos también habla sobre esta promesa que se recibiría por parte o por medio del Espíritu Santo. Lucas 24, 49. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ahora vamos al libro de Hechos, ahí adelantito en el capítulo 1, el versículo 8, hermanos. Hechos 1, versículo 8. Dice de esta manera: pero recibiréis, ¿qué recibiréis? Dígalo más fuerte, ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hasta ahí, hermano, puede tomar su lugar. En estos días ha sido de grande bendición para los estudiantes del instituto. Hemos estado viendo, hermanos, unos temas de grande relevancia para nosotros como iglesia. Temas que están revolucionando el corazón.
temas que han estado sacudiéndonos, hermanos, de una u otra manera, que nos han volteado boca abajo, ¿verdad? Sacudiendo todo lo que hay aquí adentro para volver, hermanos, a caminar como Dios quiere que caminemos, o como Dios quiere que la iglesia camine. Temas que no deberían de olvidarse nunca en nuestras vidas, porque deberíamos nosotros de cultivar todo el tiempo en nuestra vida espiritual esa búsqueda de Dios, una búsqueda incansable, una búsqueda que muchas veces es interrumpida por nuestras actividades diarias, por las situaciones que nos rodean, por todo aquello, hermano, que de pronto se convierte en un obstáculo para tener nosotros una libre búsqueda de Dios. Como iglesias nosotros somos llamados a que podamos, hermanos, experimentar las verdades escritas, no solamente a conocerlas, sino que podamos experimentar las verdades que están escritas en la palabra del Señor. Y en lo personal me ha parecido muy prudente, me ha parecido muy acertado, y en el corazón he sentido, hermanos, la certeza que hablemos sobre estos temas que vamos a estar viendo en esta serie, Caminando en el Poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama esta serie? Caminando en el Poder del Espíritu Santo. Dígale a su vecino, dígale: camina en el Espíritu. Dígale: camina en el Espíritu. Desde el tiempo, hermanos, en que el Señor permitió que la iglesia fuera visitada en el tiempo de Pentecostés por medio del Espíritu Santo, el Señor ha cumplido toda su palabra. Él ha cumplido todo lo que había prometido. Y también de la misma manera el Espíritu Santo ha estado haciendo todo aquello que Él mismo debería de hacer y que sigue haciendo con su poder, con su fuerza, con su divinidad. Y Él lo ha hecho de tal manera que nosotros, hermanos, no podemos ignorar tan grande ministerio como el ministerio del Espíritu Santo. Gracias a Dios, hermanos, que la iglesia del Señor no fue abandonada. Gracias a Dios, la iglesia de Cristo no fue abandonada, porque si hubiera sido abandonada, entonces no hubiera iglesia, no hubiera creyentes, no hubiera una congregación constituida de creyentes, de hombres y mujeres temerosos de Dios, de gente que anhela conocer más de Dios. No habría congregaciones vivas. No podemos ignorar el servicio, el trabajo, el ministerio tan grande que tiene en nuestros días el Espíritu Santo. Y por esto, hermanos, nosotros creemos que cuando leemos la palabra del Señor, como habla allí en el libro de Lucas, como hay una promesa que le es dada a la iglesia: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos. Algo que venía ya preparándose para llevar a cabo un trabajo, para poder, hermanos, impactar el mundo caído en el que vivimos. Se necesita una iglesia que haya sido investida del poder de lo alto, para poder, hermanos, impregnar, ser de influencia ante una sociedad que cada vez está más hundida, como lo estábamos en algún tiempo nosotros en nuestros delitos y pecados, en cuanta práctica pagana, idolatría, brujería, hechicerías y cuanta malicia hay afuera. La iglesia es necesario que esté investida de poder del Espíritu Santo. Y uno de los grandes o de los mayores sucesos, hermanos, en la historia es la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Que Cristo vino, que Jesús nació, que Jesús murió, pero que también resucitó. Eso es algo que no podemos ignorar nosotros como iglesia. La venida del Salvador a este mundo. Un evento tan grande, un evento que vino a traerle esperanza a la humanidad, pero también, hermanos, lo que es el avance de la iglesia por medio del poder del Espíritu Santo. Eventos tan importantes, sucesos que a veces son ignorados, que aquella iglesia primitiva avanzó de una manera poderosa porque creyó en aquel, hermanos, que descendió del cielo, vino y fue tratado como los seres humanos, caminó entre los hombres, entre las mujeres, y ahora ese mismo poder que tenía el Señor le es dado a la iglesia. El avance de la iglesia fue un avance que marcó grandemente, hermanos,
la historia, que ha marcado la vida de muchos. Y era una tarea tan difícil la que se le dio a la iglesia. La iglesia, hermanos, no fue abandonada. Vino una promesa, se cumplió una promesa sobre todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón, que han caminado de las tinieblas a la luz admirable, los que se han apartado de lo malo y se han acercado a las cosas de Dios. Hay una promesa para la iglesia, y esa promesa es que el Espíritu Santo estaría con nosotros y que la iglesia sería investida de poder de lo alto. Entonces, cuando Cristo, hermanos, cuando Jesús es llevado, asciende al cielo, a la iglesia se le deja una tarea tan grande. Número uno, seguir proclamando las buenas nuevas de salvación, pero estar hablando de uno, hermanos, que murió como cualquier otro criminal. Note qué tarea tan difícil. Note qué tarea se le dejó a la iglesia, una tarea tan difícil. Seguir hablando de un hombre que murió como cualquier otro criminal, de un hombre que la misma sociedad le dio muerte. Un mensaje que era algo tan difícil, hermanos, para una iglesia que no tenía el poder proclamarlo, pero para una iglesia llena de poder, era un mensaje que estaba aquí ardiendo en el corazón de ellos. Diciéndole a la gente: vino uno que vino a pagar por tus pecados y por los míos. Vino uno a ponerse en tu lugar, en lugar de nosotros. Vino uno que entregó su vida, vino uno que dio su sangre, vino uno que dejó sus comodidades y que entregó su vida solo por vernos salvos a nosotros. Y era la tarea de la iglesia, una tarea difícil, llevar a cabo el mensaje de uno que había muerto, y no solamente eso, sino que decía que había resucitado de entre los muertos. ¿Quién iba a creerle, hermano, a esas personas? ¿Quién iba a creer en un mensaje? Después de que la gente había escuchado de que habían dado muerte a Jesús, que estaba ahí rodeado de ladrones, de delincuentes. Y ahora la iglesia tenía que proclamar un mensaje de vida de uno que había muerto. De un hijo de un carpintero que decía que era el Hijo de Dios y que había resucitado entre los muertos. Era una tarea difícil. No era fácil esa tarea. No es fácil, hermano, hablarle a la gente de Cristo. No es fácil cuando no hay esa convicción en el corazón. No es fácil cuando no hemos tenido la vivencia en el corazón de lo que es el cielo y de lo que es el infierno. No es fácil cuando no hay la convicción en el corazón y no hemos recibido el impacto de la salvación en nuestros corazones. Pero cuando la iglesia está llena de ese poder, cuando la iglesia tiene esa convicción, cuando la iglesia ha creído en ese mensaje, entonces le es fácil hablarle a la gente que no tiene a Cristo. La iglesia debía de persuadir a aquellas personas que buscaban a otros dioses. Aquellas personas que estaban alejadas de la salvación, la iglesia era la que tenía que persuadir con un mensaje de salvación, con un mensaje de resurrección, un mensaje de esperanza. Y yo quiero preguntarle a usted en este día como iglesia, ¿cómo está su mensaje en este día? ¿Cómo está su mensaje de salvación, su mensaje de redención? ¿Con qué pasión lo podemos predicar? ¿Con qué amor lo sentimos cuando vemos a alguien que está perdido como antes lo estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados? ¿Qué hubiera sido, hermanos, si a la iglesia no se le hubiera dado esta promesa? ¿Qué hubiera sido si a la iglesia no se le hubiera dado este poder? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Hubiéramos pasado a ser como cualquier otra religión. Hubiéramos pasado a ser como cualquier otra secta, olvidada, tratando de sobrevivir. Una iglesia pálida, una iglesia débil, una iglesia raquítica, una iglesia flaquita, una iglesia no fortalecida. ¿Qué hubiera sido si a nosotros no se nos hubiera dado a conocer esa promesa? Y que no debe de quedar en un solo conocimiento, porque podemos conocer lo que dice Lucas 24:49 y Hechos 1:8, pero de conocer a tener esa vivencia son dos cosas muy diferentes. En ese mismo capítulo, hermanos, de Lucas, en el capítulo 24, ahí habla cuando dos de los seguidores de Jesús iban camino a Emaús. Iban camino a esta aldea llamada Emaús.
Y cuando van en el camino, el Señor ahí viene platicando con ellos, pero ellos no le conocen. Hasta que más adelante les es abierto sus ojos, les es abierto su entendimiento. Entonces se dan cuenta que es Él. Y cuando se dan cuenta que es el Señor resucitado, en ese momento desaparece de su vista. Pero comienzan ellos a decir que sentían algo en el corazón, como que algo ardía, como que algo les impulsaba, como que algo cautivó, como que algo impulsaba sus corazones. La voz del Señor tan profunda, tan poderosa, la presencia de Dios, la esencia del Dios vivo estuvo ahí con ellos. Hoy está con nosotros esa misma esencia a través del Espíritu Santo. ¿Cómo le parece esa noticia? Por eso, hermanos, porque a la iglesia le fue dado un poder que había en ella, que radicaba en ella, que habitaba en ella, por eso la iglesia no pereció. Por eso la iglesia no pereció. Por esa simple y sencilla razón. Por ese elemento tan poderoso que fue dado por el Espíritu Santo, que vino a la vida de la iglesia para darle poder, para darle fuerza. Aquella iglesia no era, hermanos, una organización, no era un club social. Note esto, era la encarnación, hermanos, del poder de Dios en ellos. Era una iglesia que estaba viva, era una iglesia que estaba palpitante, era una iglesia que acababa de experimentar el poder de lo alto que le había sido prometido en Lucas 24:49 y también lo que le había sido dicho en Hechos 1:8. Era la iglesia que había bajado de allá del aposento alto y ahora comenzaba a notarse ese poder en acción en ellos. ¿Cómo está ese poder en nosotros en nuestros días? Porque aquella iglesia, hermanos, conforme iba avanzando, conforme salía de su entorno, aun cuando esta iglesia estaba siendo perseguida, ganaban gente, había conversiones genuinas, sanaban los enfermos, había un impacto en la sociedad, la gente tenía temor de aquella iglesia por todas las cosas grandes y maravillosas que la gente veía en aquella iglesia. Algunos de los discípulos, hermano, andaban por las calles, oraban por la gente y la gente se sanaba. Un diácono de la iglesia llamado Esteban pudo ver, hermanos, la gloria de Dios hablando con fuerza, con denuedo, no con temor, sino con la convicción del Espíritu Santo que había en él. Un hombre que podía hablar, hermanos, de parte de Dios. ¿Por qué la iglesia veía tantos milagros y prodigios? ¿Por qué la iglesia andaba como viva? ¿Por qué la iglesia caminaba en el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué la iglesia no pereció? ¿Por qué la iglesia se mantuvo firme? Porque Dios depositó en ella algo tan especial y poderoso. Era el poder del Espíritu Santo. Y esta iglesia caminaba en el poder del Espíritu Santo. Despierte a su vecino y dígale, camina en ese poder. Y por eso nosotros vemos, hermanos, a una iglesia que comenzó llena de poder. La iglesia, hermano, estaba en el aposento alto y sobre ellos vino esa grande bendición. Yo creo que a aquella iglesia que estaba llena de poder, hermano, no había un pecador que no se convirtiera cuando uno de estos que estaba lleno de esa presencia le hablaba del evangelio, le hablaba de la salvación, le hacía notar el pecado que había en él o que había en ella. Aquellos pecadores, yo creo que se convertían, hermano, genuinamente, hablando del poder de Dios, pero también viviéndolo, experimentándolo. O sea, una iglesia que caminaba en el poder del Espíritu Santo. Así fue como comenzó la iglesia. En el aposento alto estaba llena de ese poder. Ahí sobre aquellos 120 vino ese poder sobre ellos para poder ser testigos. En Judea, en Samaria, en Jerusalén, en todos los lugares. Pero testigos ¿de qué? De aquel que había muerto, pero que también había resucitado. Y por eso estos hombres decían, nosotros hablamos lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y qué era lo que habían visto? A un Cristo, hermanos, que se había entregado por ellos. ¿Qué era lo que oían? Que había resucitado de entre los muertos y que vino a traer vida.
Así fue como comenzó la iglesia, llena de poder, como con una batería llena de carga. Hace unos días quise hacer algo con mi celular usando una aplicación, pero por falta de que estaba la batería a la mitad de carga, no alcancé a terminar el trabajo. No se pueden hacer las cosas con la batería a la mitad de carga. Se necesita la batería llena para poder hacer algunos trabajos con algunas aplicaciones en un celular. Ahora imagínese llevar a cabo la obra de Dios con la batería a la mitad, sin el poder completo. Esta era una iglesia, hermanos, que comenzó en poder, que se movió en el poder. Y por eso usted puede leerlo ahí en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, que realizó el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Son los hechos del Espíritu Santo. Hechos del Espíritu Santo. Una iglesia que estaba llena de poder. Comenzó con poder, caminó en poder, pero no todo el tiempo fue así. No todo el tiempo fue así. Cuando la iglesia estaba llena de poder, se podía, hermanos, mirar, o se podía palpar, o se podía presenciar que la gente podía ver milagros, podía ver prodigios. Aquellos milagros seguían a la palabra del Señor que era predicada. Se paraban aquellos hombres a lo mejor en las plazas, en las sinagogas, y la presencia de Dios en ellos, el poder que había sido derramado en ellos los acompañaba. Una iglesia que había sido investida de poder de lo alto y se mantenía viva, se mantenía ganando almas, se mantenía con la visión fresca del reino de Dios. Porque aunque nosotros habitamos en esta tierra, nosotros no somos de este reino, somos del reino del cielo, del reino de arriba. Somos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en este día? Era una iglesia que ganaba terreno. Era una iglesia, hermano, que rodeaba a la sociedad, que la sitiaba, pues, que ponía temor a la sociedad cuando estaba llena del Espíritu Santo. Mientras que se mantenían en esa misma visión, mientras que se mantenían caminando en el poder del Espíritu Santo, mientras que dejaban que ese poder estuviera en acción, ahí entonces la iglesia era, hermanos, la que estaba como arriando a la sociedad. Pero no todo el tiempo fue así. De pronto comienza a bajar, comienza a disminuir. ¿Y qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede cuando vemos a una iglesia que no tiene ya ese poder? ¿Qué sucede? Vemos a una iglesia solo tratando de sobrevivir. Vemos a una iglesia adormecida. Adormecida. Note que muchas veces ya ni nos preparamos para venir a la iglesia. Nos es fácil desvelarnos la noche anterior y en la mañana siguiente, en el tiempo en el que más despiertos debemos de estar, es cuando estamos pagando el precio de la negligencia que como iglesia y como hijos de Dios tenemos por no irnos a descansar temprano. Despierta al que está a su lado y dígale: duérmete temprano, hombre. Y le quiero pedir un favor: manténgamelo despierto ahí, porque queremos que caiga el poder en esta mañana. ¿Cuántos anhelan ese poder, hermanos? Un amén, no muy convencido, pero seguimos adelante. Cuando la iglesia no está llena, vemos a una iglesia que no proclama las buenas nuevas. Cuando la iglesia no está saturada de ese poder, vemos a una iglesia que solo habla de victorias pasadas. Cuando la iglesia no está llena de ese poder, vemos a una iglesia que le hace falta esa energía espiritual. Cuando no caminamos en el poder del Espíritu Santo, vemos a una iglesia que en lugar de ganar terreno está perdiendo terreno. Ahora es como que la sociedad nos dictara qué hacer, cuando debería de ser al revés. Cuando nosotros somos el testimonio vivo para ellos, cuando nosotros somos la luz para ellos, cuando nosotros somos la sal para que ellos puedan probar lo que es tener al Cristo de la gloria, al Cristo vivo, al Cristo verdadero. Somos la iglesia los que tenemos que marcar la pauta. Pero pareciera que hemos perdido terreno, pareciera como que estamos retrocediendo, como que cada día cedemos terreno que deberíamos de estar ganando, por falta
de que no experimentamos ese poder, porque ya no lo buscamos, porque no lo anhelamos, porque estamos olvidando aún, hermano, note esto, estamos olvidando que somos la iglesia. Y empezamos a adoptar un tipo de membresía de una organización, de un club social, de una amistad donde venimos a encontrarnos nada más, venimos a saludarnos, pero no venimos a experimentar la gloria y la esencia de Dios en nuestros corazones. Nos hace falta hambre, nos hace falta sed de Dios. Por eso necesitamos como iglesia que nuestra batería vuelva otra vez a llenarse. Necesitamos, hermano, dejar a un lado las emociones. Necesitamos meternos en esa búsqueda de Dios y esperar que Él nos llene, que Él nos vivifique con su espíritu y venga sobre nosotros poder de lo alto. Diga conmigo, necesito poder de lo alto. Entonces, si nosotros analizamos el caminar de la iglesia primitiva, aquella iglesia, hermano, yo creo que no tenía temor de nada. Hoy nosotros podemos aprender esos principios de aquella iglesia, que no tenemos que tener temor, sino que tenemos que echar a andar el poder que Dios nos ha dado, el espíritu de valentía y de dominio propio que nos ha otorgado el Señor. Que no haya demonio que se le resista al poder que le ha sido dado a la iglesia. Que no haya, hermano, algo que nos haga retroceder. Si analizamos el poder de aquella iglesia y lo comparamos con la iglesia de nuestros días, hermano, creo que estamos en un estado donde nuestra batería puede estar así ya parpadeando, como diciéndonos, conéctate otra vez. Nunca le ha pasado, no, en su celular no le pasa lo mismo que al mío. Cuando de pronto ya la batería se está bajando, al principio está como muy llenita, como verde, pero de pronto ya en los últimos porcentajes de carga sale una lucecita roja y te dice, conéctalo, ¿sí o no? Ya vemos unos tan necios que creemos que nos va a durar otro día ese pequeño porcentaje hasta que se apaga el celular. Mira el que está a su lado. La vida espiritual del que está a su lado posiblemente es un celular apagado por falta de que no lo conectamos. Y luego después, ¿qué pasó? Te estuve marcando. Es que se me Si algo tan palpable, si algo en lo físico lo dejamos que se descargue, ¿cómo será nuestra vida espiritual, hermanos? ¿Cómo vamos a mantenerla conectada? ¿Cómo vamos a mantenerla llena? Necesitamos urgentemente ese poder de lo alto. Diga conmigo, necesito ese poder. Porque hacia donde vamos, hermano, hemos estado hablando desde el principio del año que vamos hacia un lugar, que queremos avanzar hacia una meta, que necesitamos, hermano, mantenernos unidos, que necesitamos conocer más, que necesitamos más búsqueda, necesitamos ese poder que solamente viene de lo alto. Y me impacta mucho, hermanos, que ningún hombre puede darnos ese poder. Porque si fuera un hombre aquí terrenal el que nos diera ese poder, hermano, yo creo que estaríamos en problemas. En problemas porque imagínense que hoy el hombre se vende por cualquier cosa. Hubiera alguien que estuviera dándole ahí una mordidita, ¿sabes qué? Te doy de esto para que tú me des de aquello. Pero gloria a Dios que este poder viene de lo alto y no hay quien pueda hacerle manita de puerco al Señor. Dios se lo va a dar a la iglesia que se mantiene en la búsqueda. Dios se lo va a dar a la iglesia que se mantiene en unidad. Dios se lo va a dar a la iglesia que trata y se somete a la palabra de Dios. Dios se lo va a dar a esa iglesia para que pueda ser testigo, para que pueda ser luz, para que pueda ser sal en esta tierra que no tiene nada de sabor, hermanos. ¿Cuántos creen que necesitamos ese poder? ¿Usted cree que lo necesitamos? ¿Sabe, hermano, qué escenario tan más amplio estamos viviendo en nuestros días? Para que se pudiera demostrar que en nosotros está el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo sería, hermanos, que nosotros pudiéramos experimentar en carne propia ese poder y poder ir y orar por la gente que tiene ese virus? Poder ir y orar por la gente que está con alguna enfermedad crónica.
Poder ir y orar, hermano, cuando los doctores dicen ya no tenemos camas, ya no tenemos ventiladores. Entonces que la iglesia se pare y diga: no necesitamos ventiladores, tenemos el poder de lo alto y podemos orar por ti y Cristo te puede sanar si tú solamente pones tu fe en el Cristo que sana y en el Cristo que liberta. Tenemos más que un ventilador y tenemos más que camillas de hospital, tenemos al Espíritu Santo a nuestro favor. Pero como que ignoramos tan grande ministerio del Espíritu Santo. Lo ignoramos porque creemos que se ha acabado ese poder. Al Espíritu Santo no se le ha acabado el poder. Es a la iglesia que se le ha acabado las ganas de buscarle. Se le ha acabado las ganas de seguirle, las ganas de proclamar, las ganas de vivir. Es a la iglesia que se le ha acabado el deseo de ser llena de su poder. Pero hoy eso puede cambiar si nuestro corazón es compungido y tocado como aquellos discípulos que iban camino a Emaús. Que nuestro corazón comience a sentir, hermano, que algo está palpitando, que algo arde y que proviene de parte de Dios. Diga conmigo: necesito la unción de Dios. Ese es el poder, hermano, la unción espiritual de parte de Dios. ¿Cómo se consigue esta unción? ¿Cómo se consigue esta unción? ¿Qué produce esta unción? ¿Cómo yo puedo lograr experimentar este poder, hermanos? Porque en nuestros días y en días anteriores, hermanos, siempre ya se ha escuchado que fulano tiene la unción y allá va la gente, hermano. Los creyentes van a que porque fulano tiene la unción, vamos a que nos dé la unción. En la Biblia no aparece que nosotros tenemos que ir atrás de los humanos o de los siervos de Dios para que ellos te den la unción. La unción viene del que unge, y el que unge es el Espíritu Santo con su poder. No ande buscando allá: ay, voy con fulano para ver que me dé palabra. Vaya a la Biblia que le dé palabra. No vaya a buscar allá que fulano tiene el poder. Tú también puedes tener el poder cuando tú le busques de corazón. No andemos creyendo cuánta tontería allá afuera, hermano. La unción de lo alto viene para cumplir un propósito en nuestras vidas. Poder que necesitamos, hermano, para que haya transformación en las personas. Cuando uno le hable a alguien de la palabra del Señor, la unción del Señor es la que va a hacer el trabajo en el corazón de aquel que está perdido. Es la que va a hacer el trabajo que nosotros no podemos hacer. Nosotros podemos desbaratarnos hablándole a alguien. Pudiéramos, hermano, aún hasta recitarle textos a esa persona. Pero como que no conocemos el poder transformador. Le estamos hablando y no creemos que Dios puede cambiarle, porque aún en nosotros no creemos que Dios puede cambiar ciertas cosas en nosotros mismos. Pero Dios tiene poder para cambiar cualquier cosa. Dios tiene el poder para desbaratar y volver a rehacer algo. Dios puede quebrar una vasija y volverla a rehacer nueva y hacerla más a su imagen y a su semejanza. Dios tiene poder para cambiar y transformar vidas. A la iglesia le fue dicho: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de ese poder de lo alto. Por eso aquella iglesia veía, hermano, aquellas conversiones dramáticas, drásticas. Aquella sociedad, hermano, se quedaba impactada por lo que pasaba con aquella iglesia. De pronto algún cojo, hermano, era sanado, porque ese cojo era cojo de nacimiento. Y cuando alguien de los discípulos o alguien de los seguidores de Cristo oraba por él, aquel cojo se levantaba y la sociedad quedaba impactada. ¿Quiénes son estos que trastornan al mundo? ¿Quiénes son estos locos que hablan de uno que murió, de uno que dice que es el Hijo de Dios? ¿Quiénes son estos? Es la iglesia llena de poder. Es la iglesia llena de poder. Pero nosotros, hermano, aprendemos de aquella iglesia primitiva los principios que podemos aplicar hoy en nuestros días. Aquella era una iglesia que buscaba de Dios constantemente. En las primeras vigilias, en las mañanas, en las tardes, en las noches, ahí estaba la iglesia queriendo y buscando ser llena de la unción del Espíritu Santo.
Una unción para transformar, una unción que endulzaba el alma, una unción que traía vida al corazón afligido, una unción que levantaba, hermano, al creyente que estaba atravesando por circunstancias difíciles. La unción lo volvía a levantar y le hacía entender que Cristo tenía el poder para ayudarle en cualquiera sea o fuera su situación. Una unción, hermanos, para vivir una mejor vida, una vida de calidad espiritual. No una vida, hermano, que muchas veces nos parecemos, siendo creyentes, nos parecemos mucho a la gente del mundo como vive. No hay mucha diferencia, porque el poder de Dios en la iglesia marca, es un parteaguas, grandísimo parteaguas. Se escuchaba mucho de milagros, se escuchaba mucho de prodigios en aquel entonces. Yo creo que es necesario, hermano, que analicemos nuestra vida y volvamos a caminar en el poder del Espíritu Santo. Salude al que está a su lado y dígale: necesitamos ese poder. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Es necesaria la ayuda espiritual. Es necesaria. Yo creo que muchos de nosotros estamos tratando, hermanos, de hacer muchas cosas en nuestra carne, en nuestro pensamiento, en nuestra habilidad, y estamos utilizando el esfuerzo humano, y Dios no quiere su esfuerzo y el mío, porque si usara su esfuerzo y el mío, entonces ¿cuál gloria sería para Él? Dios quiere usar su poder a través de nosotros, para que toda la honra y toda la gloria sea para Él, y ningún hombre reciba un aplauso que no se merece, sino que toda la honra se la demos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo sería un hogar, hermanos, donde un creyente, uno solo, fuera lleno del Espíritu Santo, fuera bautizado con el poder del Espíritu Santo? Una madre, hermano, que miraría los milagros en su casa. Su casa vendría a ser esa Jerusalén, esa Samaria. Vendría a ser ese lugar cercano donde como iglesia puede ver milagros y prodigios en su propia casa. Hoy usted y yo podemos ver milagros en nuestro propio hogar, pero hay un precio que pagar. Aquellos estuvieron en el aposento alto. Aquellos eran gente que se negaba a sí mismo. Aquellos era gente, hermano, que tenía la visión de Dios y no la visión de este mundo. Hoy nosotros como iglesia tenemos que adoptar esa visión de Dios. Abandonar lo que se nos ha metido entre ceja y ceja de parte de este mundo y dejar que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Y va a costar, y va a doler, y vamos a llorar, y vamos a tener que decirle no a muchas cosas, y vamos a tener que apartarnos de muchas cosas, pero al final va a ser de grande bendición. Seremos llenos de ese poder. Dígale a su vecino: Dios te quiere llenar. Dios te quiere llenar. Yo recuerdo un testimonio, hermanos. Recuerdo un testimonio que en Guatemala una hermana pasó a dar al frente en la iglesia donde fuimos a evangelizar, donde fuimos a trabajar en la obra misionera por algunas semanas. Recuerdo que esta mujer pasó al frente y dijo: yo solo quiero dar testimonio de algo. Y cuando agarró el micrófono empezó a decir que ella y su casa servían a Dios un tiempo. Que un tiempo estuvieron sirviendo a Dios, que tuvieron un ministerio, pero que su esposo con el tiempo dejó de servir al Señor. Dice que ella empezó a notar cómo su casa comenzó a menguar la oración, comenzó a menguar la búsqueda, comenzó a menguar la lectura, y pronto el mundo comenzó a penetrar en aquel hogar que conocía del Cristo verdadero. Que todo comenzó con un hoy no voy, hoy no leo, hoy no vamos a hacer esto. Al cabo, todo comenzó con algo tan simple. Pero así trabaja el enemigo, simple y sutilmente, como no dándonos cuenta, y se va penetrando y se va penetrando hasta que se apodera de todo el terreno que debe de ser terreno ganado de la iglesia. Y ella testificaba que de pronto llegó un momento donde aquel esposo que un día enseñaba en la escuela dominical o daba estudios a los varones y a los adolescentes y a toda la iglesia en la escuela dominical, dice que un día llegó con una cerveza en la mano y llegó a su casa tomando. Alguien que conocía de la palabra.
Porque poco a poco comenzó a dejar, comenzó a soltar y de pronto dejó la palabra y ahora ya traía una botella en la mano. Y dice ella que ella había sentido que aquí en el corazón algo le decía que le dijera: ¿sabes qué? No lo hagas, no lo metas, ya vamos muy lejos, ya nos hemos apartado. Que algo ella sentía que debió de haberle dicho, pero cayó esa voz. La cayó, no le dijo nada, condescendió con el mismo pecado de su esposo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos, hermano? La batería comienza a bajar. Cuando ya solo hablamos de lo que un día fue la unción en nuestra vida y ahora ya estamos viviendo una vida plenamente terrenal. Sabiendo que somos luz, sabiendo que somos sal, sabiendo que tenemos un mensaje de poder, sabiendo que los milagros pueden fluir, sabiendo todo esto, de pronto ahora vivimos tal vez como el testimonio de esta hermana. Pero dice que algo le inquietaba, que en las noches no podía dormir, que en las mañanas se levantaba descontenta y era el Espíritu Santo tocando a su corazón, tocando a su vida, tocándole, diciéndole: vuelve, regresa, yo quiero llenarte, yo quiero hacer algo contigo, tú puedes ser el cambio en el hogar, tú puedes marcar la diferencia, tú puedes ser el parteaguas de nuevo. Y dice ella que poco a poco empezó a dar pasos como de bebé. Empezó a adoptar un pequeño devocional, unos cuantos minutillos de oración, que después se convirtieron en minutos, que después se convirtieron en 1 o 2 horas de oración. Poco a poco comenzó otra vez a alimentarse de la palabra y como que su alma comenzó otra vez a respirar, a vivir, a mirar las cosas de Dios, y empezó ella a sentir la lucha espiritual. No la sentía porque estaba de acuerdo con todo lo que pasaba en su casa. Por eso usted no va a sentir lucha en la casa, porque ya el enemigo ha ganado el terreno. Porque condescendemos al pecado de los demás. Porque si uno no va, el otro se consuela: pues yo tampoco ya voy. Pero no debe de ser así. Si uno no lee, el otro tampoco quiere. No debe de ser así. Mientras que uno está buscando y el otro no, va a haber lucha en el hogar, hay lucha. Mientras que tú estás en vela en la noche, el otro está dormidote ahí en la cama. Mientras que tú estás en la mañana buscando, el otro cascaje ahí está dormido todo el tiempo. Es lucha espiritual todo el tiempo. Lucha. Mientras que tú buscas el ayuno, el otro quiere comer. Mientras que tú buscas la palabra, el otro quiere otras cosas. Es lucha. Dígale a su vecino: es lucha. Dígale: es lucha. Es lucha. Mientras que uno está despierto, el otro está lucha. Porque la iglesia, hermano, empezó a experimentar la contra del mundo. Pero no importaba, no tenían temor, porque había algo precioso en ella. Esta era una iglesia que había sido investida del poder de lo alto. Había enfermedades y estos salían a orar por los enfermos. Había persecución y en la persecución por donde iban corriendo, iban predicando el evangelio. Era una iglesia que se movía, que caminaba en el poder del Espíritu Santo. Era una lucha. Por eso cuando hay lucha en la casa, déjele digo una cosa: esta hermana empezó a decir que comenzó ella a adoptar esos devocionales y empezó a aumentar su búsqueda, empezó a aumentar su vida, comenzó a palpitar ahí en el interior. Su alma comenzó a sensibilizarse. Entonces se dio cuenta que había un problema grave en el hogar y que era un problema de descuido, y que ese descuido trajo la miseria a la casa. Y ahí dice que comenzó a buscar al Señor en las noches, y que de pronto cuando estaba buscando del Señor en las noches, el esposo le decía: ya duérmete, fanática, ya duérmete esto, ya duérmete el otro. Porque cuando los ojos de la fe están cerrados, el creyente tibio lo que quiere es descanso, es que no haya reuniones,
Casi hasta ahora para que cierren la iglesia, que se mantenga en rojo todo esto para que ya no abran la iglesia. Pero el que quiere y está lleno del Espíritu Santo dice: Señor, aunque la cierren, vamos a estar allá afuera buscando de tu presencia. A mí me impacta tanto, hermano, que apenas anunciaron que iba a estar en rojo y hay iglesias cerradas. Hermano, yo no estoy en contra de que haya todo esto de las precauciones, y si nos piden que estemos cerrados, lo hacemos con gozo y alegría. Pero la iglesia no se cierra, se cierra solo 4 paredes. La iglesia se mantiene despierta, se mantiene abierta las 24 horas. La iglesia se sigue congregando en las casas, la iglesia sigue buscando de Dios en las plazas, en donde sea. La iglesia no se cierra, porque hay almas a cuales predicar, hay enfermos por los cuales orar, hay familias que se están desquebrajando, hay hombres y mujeres, hermano, que están en necesidad de que se pare uno de estos seguidores del Señor y hable con el poder del Espíritu Santo. Era una iglesia llena de poder que se movía en esa acción. Es lo que necesitamos en nuestros días, hermanos. Dice aquella hermana que se mantuvo perseverante, hasta que de pronto un día dice que estaba ella orando en la noche y ya no escuchó a aquel que le decía: ya duérmete, fanática. Dice, porque ella decía que estaba orando y que decía: quebranta el corazón de mi esposo, quebranta el corazón de mi esposo, quebranta el corazón de este varón, quebrántalo, hasta que la unción del Espíritu Santo quebrantó el corazón de aquel esposo. Y en lugar de criticarla y de llamarle fanática, dice que de pronto sintió la presencia del varón ahí a un lado, que se hincó a un lado de ella y comenzó a orar juntamente con ella. ¿Qué es lo que marcó la diferencia? Una mujer que creía en el poder del Espíritu Santo, una mujer que en lugar de criticarle y estar peleando con él, se metió en la búsqueda de Dios y comenzó a caminar en el poder del Espíritu de Dios. La unción de Dios vino sobre ella y Dios quebrantó el corazón de aquel hombre. Y dice que empezaron ahora los dos a buscar. ¿Y sabe qué pasa cuando entra la unción de Dios al hogar? Sale la cerveza, sale el pecado, salen los vicios, salen las malas actitudes. El carácter es cambiado cuando entra el poder de Dios en el hogar. Cosas grandes suceden, milagros suceden en los hogares, hermano. ¿Cuántos quieren experimentar ese milagro, ese poder? Causó mucho daño al rey Saúl, mucho daño. Dice la palabra en el santuario de Templo Betania aquí en Colima, y es una bendición para mí compartir con ustedes en este día un tema que está